Bienvenidos mis queridos hermanos nuevamente a su programa Un Versículo de Fe. Estamos hoy compartiendo con ustedes este programa, una nueva forma de hacerlo aquí frente a esto maravilloso que tenemos aquí a nuestra espalda. Estamos grabando este vídeo justamente a la orilla del mar, aquí en la playa, en las playas de Barcelona. Tenemos aquí a mi derecha, tenemos el puerto de Barcelona, que luego le haremos una imagen para una toma de vídeo también para que lo puedan ver, y vamos a presentarles un poquito lo que viene siendo la parte de las playas de Barcelona, en la parte de los pueblos, donde empezamos con la playa del Prat, de ahí sigue la playa de Viladecans, Gavà y Castelldefels, y sucesivamente las siguientes playas. Desearles muchas bendiciones a todos los hermanos que siguen compartiendo con nosotros este programa de evangelización, este programa de esperanza, este programa de fe, diría yo, que aunque sea un poquito de fe, transmitimos a través de este versículo, a través de este programa. Gracias al Señor por llenarnos siempre de su gracia, de su amor, y que siempre está llenándonos en su amor, siempre está dándonos un poco de sabiduría para que podamos compartir con todos ustedes. Y hoy pues no es la excepción. Hemos ya encontrado ya el segundo versículo de fe en los Hechos de los Apóstoles. Les comentábamos en el programa anterior que ya arrancamos los Hechos de los Apóstoles. Hay una historia poderosa de profetas, de mártires en esto de los Hechos de los Apóstoles, y es algo maravilloso. Y ahora pues este versículo lo hemos encontrado en el capítulo 6, versículo 5 de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a darle lectura en este momento. Vamos a sentir esto y hacerlo nuestro también, porque es la elección de un hombre de mucha fe, un hombre de mucho espíritu, y yo quisiera que también nosotros identificáramos en esta lectura. Dice la palabra de Dios de esta manera: toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Paranasi y Nicolás. Estos fueron los 7 hombres que eligieron en aquella asamblea. Que el contexto de la palabra, hermanos, viene de que había una disputa entre dos, no podemos, no sé si cómo decirlo, si dos razas, o eran dos grupos de personas, por decirlo así, dos grupos de personas, donde había una disputa, que unos venían de la parte de griega y los otros eran hebreos. Pero esto es lo que provocó la diáspora, ¿no? Cuando los judíos, unos se fueron para la parte de Grecia y de allá venían con costumbres griegas. Estos judíos eran más universalistas, más abiertos, y en cambio los hebreos eran aquellas personas cerradas. Fueron los que crucificaron a Jesús. Y si lo vemos, Esteban era parte del grupo que venía de la diáspora y se incorporó a los hebreos. Entonces estos griegos, los que venían de la diáspora, su disputa era porque despreciaban a sus viudas, despreciaban a las mujeres. Prácticamente había una discriminación. Pero cuando nosotros vemos que Esteban era uno de los líderes de esta lengua griega, se quejaba mucho, ¿verdad?, de lo que les estaba diciendo, y era un grupo de apóstoles, ¿verdad?, donde decidieron ellos hacer una asamblea para poder elegir a personas, a otros 7, para que ellos pudieran dedicarse a la oración. ¿Y cuál es lo importante de este versículo? Que no eligieron a cualquier persona, decidieron ellos, dice la palabra de Dios, que decidieron ellos y el Espíritu Santo. No decidieron solo ellos en particular, ¿verdad? Imagínense ahí la reunión dice que era la muchedumbre de discípulos, pero estaban allí los apóstoles. Pero ni aún así, siendo ellos los apóstoles y siendo ellos los que ya habían provocado unos cuantos milagros, ¿no?, en el nombre de Jesús, y ya narramos el primero en el versículo primero que encontramos de fe en los Hechos, donde Pedro le dijo al paralítico que se levantara y caminase, ¿no? Entonces, esto
viene de ahí, ya habían visto todo esto y ya estos hombres sentían que caminaban con Jesús, que caminaban con el Espíritu Santo, mas sin embargo no dicen en ningún momento que decidieron ellos solos, dice que decidieron ellos y el Espíritu Santo a 7 personas para que se encargaran de este problema que tenían estos dos grupos de personas, entre los judíos griegos que venían de la diáspora y los judíos hebreos. Era una disputa que había, mientras que ellos atendían buscarle solución a estos problemas con la gente que se discutía, ellos perdían tiempo de oración. Y por eso eligen a 7 personas que estén llenos de fe y de Espíritu Santo. Y Esteban era uno de los que venía con los griegos, los judíos de la diáspora. Entonces Esteban era un hombre lleno de fe. Por eso lo eligieron a él. Y mientras tanto vamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, descubriremos qué le sucede a Esteban por haber aceptado ser apóstol o discípulo de los apóstoles, ¿no? Donde se enfrenta a no les puedo narrar porque quiero que lo leamos, ¿verdad? Pero Esteban fue muy sacrificado y se sacrificó mucho por su gente, por ser líder, un verdadero líder de la comunidad que él protegía, ¿verdad? Que era la comunidad de la diáspora, o sea, la comunidad que se había ido, como decimos hoy naturalmente, migración, ¿no? Como la migración que se fue de los hebreos, se dispersaron y después vuelven, ¿verdad? Y se encuentran ya reunidos juntos, y entonces cuando se reúnen, siendo de la misma sangre, de la misma cultura, de la misma raza, ellos traían otras ideas, eran más como decíamos hoy, más sociables, ¿no? Más liberados, como dicen algunos, no somos más actualizados. Eso eran estas personas. Entonces, y los judíos hebreos eran muy cerrados. Así, mis queridos hermanos, que vamos a seguir leyendo los Hechos de los Apóstoles para seguir compartiendo. Ojalá que encontremos muchas palabras, muchos versículos donde se encuentra la palabra fe y poder reflexionar mucho sobre de los hechos. Si no, se nos va a ir solo en lectura, pero lo que siempre les invitamos es a leerlo, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de lo que fueron capaces esos discípulos, esos apóstoles, de lo que sufrieron, lo que lucharon para dejarnos esta enseñanza. Porque todo esto surgió por toda la cantidad de gente que ellos estaban llamando. Imagínense el milagro que sucedió cuando Pedro predicó, 5,000 personas se convirtieron, otras 3,000 después, y era una muchedumbre tremenda, y por eso tenían que elegir más y más discípulos. Pero los discípulos tenían que ofrecerse hasta la muerte, como lo enseñó Jesús, ¿no? Entonces, y ellos se esforzaban al máximo, no como hoy nosotros, ¿verdad? No como hoy nosotros, que no queremos ni siquiera doblar la rodilla. Estos hombres sufrían mucho, aguantaban hambre, caminaban, luchaban mucho, y eso era ser discípulo antes, ¿verdad? Así que los dejo con esta reflexión, hermanos, y les invito nuevamente a que sigamos compartiendo el vídeo, que sigamos compartiendo la palabra de Dios, que sigamos compartiendo esta evangelización. Y pues luego, al final pues de este vídeo y al principio también, vamos a estar viendo una imagen de alrededor de donde nosotros estamos, que ahora mismo estamos aquí disfrutando de este aire, que a lo mejor se escucha en el audio, pero bueno, es para glorificar al santo nombre de Dios y hacer algo diferente. Así que muchas bendiciones para todos, un saludo para todos los hermanos que comparten el vídeo.